Hola a todos, en este video aprenderemos sobre los hidratos de carbono, cómo estos se clasifican y la importancia de ellos en nuestra vida diaria. Si quieres aprender más, quédate con nosotros. ¿Qué son los hidratos de carbono? Primero, antes que nada, debemos saber que los carbohidratos de carbono, o también conocidos como carbohidratos o glúcidos, son moléculas biológicas químicamente compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta composición es la que da su nombre a los carbohidratos, porque están compuestos de carbono más agua. Los carbohidratos son la fuente primaria de energía que utiliza el organismo. La gran mayoría de los carbohidratos están destinados a reponer la energía gastada. Cuando llegan a las células en forma de glucosa, de inmediato son oxidados y con ellos se libera su energía. Los excedentes sirven para reponer los almacenes de glucógeno y de grasa. También se les necesita para elaborar estructuras con funciones especiales y para construir los nucleótidos con los que se forman los ácidos nucleicos. Los carbohidratos no son solo una fuente importante de producción rápida de energía en las células, sino que también son las estructuras fundamentales de las células y componentes de numerosas rutas metabólicas. En resumen, se puede decir que las funciones más importantes de los carbohidratos son almacenar energía, determinar antígenos, reponer energía y formar estructuras. Como ya vimos, la mayoría de los carbohidratos están compuestos por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en una proporción de 1, 2, 1, que están determinadas en su fórmula general. Existe un gran número de compuestos conocidos como carbohidratos, por lo que para facilitar su estudio se agrupan usando características que tienen en común entre ellos. Los carbohidratos se dividen en dos grandes grupos. Los que tienen grupo funcional aldehído se llaman aldosas y los que tienen grupo funcional cetona se llaman cetosas. Pero, ¿qué son las aldosas y cetosas? Estos son funciones en segundo grado de oxigenación. Se consideran derivados de un hidrocarburo por sustitución de dos átomos de hidrógeno en un mismo carbono por uno de oxígeno, dando lugar a un grupo oxo. También debemos saber que si la sustitución tiene lugar en un carbono primario, el compuesto resultante es un aldehído y se nombra con la determinación al. Si la sustitución tiene lugar en un carbono secundario, se trata de una cetona y se nombra con el sufijo ona. Ahora conoceremos las tres categorías de los carbohidratos importantes a nivel biológico: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Ahora hablaremos de los monosacáridos. Este es un poco complejo, pero poco a poco veremos lo principal de estos. Primero, tienen una fórmula de CH2 y suelen contener de 3 a 7 átomos de carbono. La mayoría de los átomos de oxígeno en los monosacáridos se encuentran en grupos hidroxilo o H, pero uno de ellos es parte de un grupo carbonilo, C igual a O. La posición del grupo carbonilo puede servir para clasificar los azúcares. Si el azúcar tiene un grupo aldehído, o sea, si el C-carbonilo es el último de la cadena, se llama aldosa. Como ya lo vimos anteriormente, si el C-carbonilo se encuentra dentro de la cadena, o sea, tiene otros carbonos a ambos lados, forma un grupo cetona y el azúcar se denomina cetosa. Los monosacáridos están formados por cadenas carbonadas de 3 a 12 átomos de carbono. Se nombran añadiendo al sufijo osa al prefijo que indica el número de carbonos de la molécula. Los más abundantes y de mayor importancia biológica son los triosas, pentosas y hexosas, que estaremos viendo más adelante. Aquellos monosacáridos que tienen un grupo funcional aldehído, localizado siempre en el C1, se denominan aldosas, y los que tienen un grupo cetona, localizado siempre en el C2, se denominan cetosas, como ya vimos anteriormente.
Se pueden combinar los prefijos que hacen referencia al grupo funcional con los que hacen referencia al número de átomos de carbono. La mayoría de los monosacáridos presentan carbonos asimétricos. Esto es carbonos que están unidos a 4 grupos diferentes. Esto determina un tipo de isomería espacial o estereoisometría, es decir, la existencia de compuestos que, aunque tienen la misma fórmula empírica, solo se diferencian entre sí por la distinta coloración de sus átomos en el espacio. Entre los estereoisómeros se distinguen los enantiómeros. Aquí la posición de todos los OH varía, por tanto, una molécula es el reflejo de su enantiómero. Los diastereómeros, o también llamados epímeros, cuando solo varía la posición de un grupo OH de un carbono asimétrico. En el caso de los monosacáridos, la posición del grupo OH del carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo permite diferenciar 2 formas de estereoisómeros: la forma D cuando el OH está a la derecha y la forma L si el OH queda a la izquierda. Los monosacáridos se pueden representar en fórmulas lineales. Estas son frecuentes para representarlos en el plano. Es mediante proyecciones de Fisher, en la que los enlaces simples forman ángulos de 90 grados. Se sitúa al grupo funcional principal de la parte superior y los grupos hidroxilo a la derecha o a la izquierda, según se representen estereoisómeros D o L, respectivamente. En la naturaleza, salvo raras excepciones, los monosacáridos se presentan en la forma D. Otra forma de representarlos es en fórmulas cíclicas. Las aldopentosas y las hexosas en disolución no presentan estructura lineal, sino que adaptan estructuras cíclicas de forma pentagonal o hexagonal. En 1929, Howard diseñó una fórmula de proyección conocidas como proyecciones de Howard, que representan a los monosacáridos como estructuras cíclicas en un plano con los radicales de cada carbono en la parte superior o inferior de dicho plano. Este ciclo se presenta mediante un enlace hemiacetal, que supone un enlace covalente entre el grupo aldehído y un alcohol, en el caso de las aldosas, o un enlace hemicetal entre el grupo cetosa y un alcohol, en el caso de las cetosas. Este enlace no implica pérdida ni ganancia de átomos, sino una reorganización de estos. Los azúcares también se nombran de acuerdo con el número de carbonos. Algunos de los tipos más comunes son las triosas. Estos son los azúcares más pequeños y contienen 3 átomos de carbono. Su aldosa es un gliceraldehído y su acetosa dihidroxiacetona. Las cetrosas contienen 4 átomos de carbono. Su aldosa es eritrosa y su acetosa eritrulosa. Las pentosas contienen 5 átomos carbonosos. Sus aldosas son lixosa, xilosa, arabinosa, ribosa y sus acetosas ribulosa, silulosa. Ejemplo, la D-ribosa desempeña importantes funciones biológicas. Esta es un componente fundamental de los ribonucleótidos que constituyen el ARN. Las hexosas, que contienen 6 átomos de carbonos, estos son más abundantes. Sus aldosas son galactosa, manosa, glucosa y sus acetosas fructuosa. Ejemplo, la glucosa es la molécula energética más utilizada por los seres vivos. Se localiza en el estado libre en el citoplasma celular, en el plasma sanguíneo, en concentraciones constantes y en algunos frutos como las uvas y los dátiles. Las septosas, que contienen 7 átomos de carbono, no tienen aldosa y su acetosa es pseudoheptulosa. Ahora resaltaré los monosacáridos más importantes de los seres vivos y unos ejemplos de su funcionamiento en nuestro cuerpo. En primer lugar tenemos a la glucosa, que originalmente se denominó dextrosa. Se encuentra en cantidades importantes en todo el mundo vivo.
Este es el principal combustible de las células. Las fuentes alimentarias son el almidón de las plantas y los disacáridos lactosa, maltosa y sacarosa. Ejemplo, las células que tienen un aporte limitado de oxígeno como las del globo ocular utilizan también grandes cantidades de glucosa para generar energía. Después tenemos a la fructuosa, que originalmente fue denominada lebulosa. Suele llamarse azúcar de la fruta por su contenido elevado en la fruta. Se encuentra también en algunos vegetales y la miel. Esta molécula es un miembro importante de la familia de azúcares de cetosa. Por gramo, fructuosa es el doble de dulce que la sacarosa, por lo tanto puede utilizarse en cantidades menores. Por eso, la fructosa se usa frecuentemente como agente endulcorante en los productos alimenticios procesados. Ejemplo, también se utilizan cantidades importantes de fructosa en el sistema reproductor masculino. Se sintetiza en las vesículas seminales y posteriormente se incorpora al semen. Los espermatozoides utilizan el azúcar como fuente de energía. Por último tenemos a la galactosa, que es necesaria para sintetizar diversas biomoléculas entre las que se encuentra la lactosa en las glándulas mamarias lactantes, los glucolípidos, determinados fosfolípidos, proteoglucanos y glucoproteínas. La síntesis de estas sustancias no disminuye por las alimentaciones que carezcan de galactosa o del disacárido lactosa, debido a que el azúcar se sintetiza fácilmente a partir de la glucosa y fosfato. Ejemplo, en la galactosemia, una enfermedad genética, se carece de una enzima requerida para metabolizar la galactosa. Se acumulan la galactosa y fosfato y galactositol que producen daño hepático, cataratas y retraso mental grave. El único tratamiento eficaz es el diagnóstico precoz y una alimentación sin galactosa. A grandes rasgos, sus funciones son ser fuente de energía inmediata para la célula, formar parte de la membrana plasmática y ser componentes estructurales de los ácidos nucleicos. Ahora hablemos de los disacáridos. Primero tenemos que saber que los disacáridos son glucósidos formados por dos monosacáridos. Estos se unen por medio de una reacción de deshidratación, también conocida como reacción de condensación o síntesis por deshidratación. En este proceso, el grupo hidroxilo de un monosacárido se combina con el hidrógeno de otro y libera una molécula de agua y forma un enlace covalente conocido como enlace glucosídico. La digestión de los disacáridos y de otros hidratos de carbono se produce por enzimas sintetizadas por las células que tapizan nuestro intestino delgado. Dentro de los disacáridos se encuentra la lactosa o azúcar de la leche. Esta está formada por una molécula de galactosa unido por el grupo hidroxilo del carbono 1 con un enlace B-glucosídico con el grupo hidroxilo del carbono 4 de una molécula de glucosa. La segunda es la maltosa, conocida también como azúcar de Malta. Es un producto intermediario. Es un disacárido con un enlace glucosídico 9 entre dos moléculas de O-glucosa. Y la tercera es la sacarosa. Este es el azúcar común de mesa, ya sea el azúcar de caña o conocida como remolacha. Se produce en las hojas y raíces de las plantas y es una fuente de energía que se transporta por toda la planta. La sacarosa, que contiene un residuo de A-glucosa y otro de B-fructosa, se diferencia de los azúcares descritos previamente en que los monosacáridos están unidos por un enlace glucosídico entre ambos carbonos. El término oligosacárido se utiliza para polímeros de azúcares relativamente pequeños que constan de 2 a 10 o más unidades de monosacáridos. Entre los grupos de los oligosacáridos mejor caracterizados están aquellos unidos a membranas y proteínas secretoras, que se encuentran en el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi de varias células. Existen dos clases de oligosacáridos, ligados por N y ligados por O. Por último, tenemos a los polisacáridos. Los disacáridos son glucósidos formados por dos unidades de monosacáridos. Las moléculas de polisacáridos se utilizan como formas de almacenamiento de energía o como materiales estructurales. Están formadas por un gran número de unidades de monosacáridos unido por enlaces glucosídicos.
La mayoría de los polisacáridos comunes son moléculas grandes que contienen desde cientos hasta miles de unidades de azúcar. Estas moléculas pueden tener una estructura lineal, como la de la celulosa o la amilosa, o pueden tener formas ramificadas, como las que se encuentran en el glucógeno y la amilopectina, a diferencia de los ácidos nucleicos y las proteínas, que tienen pesos moleculares específicos. Los pesos moleculares de muchos polisacáridos no tienen valores fijos. El tamaño de estas moléculas es un reflejo del estado metabólico de la célula que las produce. Por ejemplo, cuando las concentraciones de glucosa en sangre son elevadas, por ejemplo después de una comida, el hígado sintetiza glucógeno. Las moléculas de glucógeno en un animal bien alimentado pueden tener hasta pesos moleculares de 2 por 107. Cuando la concentración de azúcar en sangre cae, las enzimas del hígado empiezan a degradar las moléculas de glucógeno, liberando la glucosa al torrente sanguíneo. Los polisacáridos pueden dividirse en dos clases: los homopolisacáridos, que están formados por un tipo de monosacáridos. Están constituidos por un solo tipo de unidad monomérica, ejemplo, almidón o el glucógeno. Los homopolisacáridos, que se encuentran en abundancia en la naturaleza, son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. El almidón y el glucógeno son moléculas de almacenamiento de glucosa de las plantas y los animales, respectivamente. Esto es una reserva energética de las células. También es una fuente significativa de hidratos de carbono en la alimentación humana. La mayor parte de valor nutritivo de los principales alimentos mundiales, como son la papa, el arroz, maíz y el trigo, proceden del almidón. En el almidón se encuentran juntos los polisacáridos, la amilosa y la amilopectina. El glucógeno es el hidrato de carbono de almacenamiento de energía de los vertebrados. Se encuentra abundantemente en las células hepáticas y musculares. El glucógeno puede constituir hasta el 8 al 10% del peso seco de las células hepáticas y el 2 al 3% de las células musculares. La celulosa es un polímero formado por residuos de O-glucopiranosa unidos por enlaces glucosídicos. Es el componente estructural principal de las células vegetales, debido a que la celulosa representa alrededor de 1/3 de biomasa de las plantas. Es la sustancia orgánica más abundante de la tierra. La degradación de la celulosa hace disponible a la glucosa tanto para el microorganismo como para el hospedador. La quitina, el componente estructural principal de los exoesqueletos de los artrópodos, como los insectos y los crustáceos, y las paredes celulares de muchos hongos, produce cuando se hidrolazan el derivado de glucosa N-acetilglucosamina. Y los heteropolisacáridos o heteroglicanos, que son un grupo donde se incluyen a todos los carbohidratos que están compuestos por más de 10 unidades de monosacáridos de distintos tipos de azúcares. Los heteropolisacáridos sintéticos generalmente poseen 3 o más unidades de monosacáridos diferentes. Algunos heteropolisacáridos participan junto a polipéptidos, que son cadenas de aminoácidos de diversos polímeros mixtos llamados peptidoglucanos, mucopolisacáridos o proteoglucanos. Se tratan esencialmente de componentes de estructuras de los tejidos relacionados con paredes celulares y matrices extracelulares. Los heteropolisacáridos son macromoléculas que cumplen funciones esenciales para la vida. Entre los carbohidratos complejos que se encuentran con mayor frecuencia en la naturaleza está la hemicelulosa, las pectinas y el agar-agar, y la mayoría de estos son polisacáridos de interés comercial para las industrias alimenticias. A continuación mencionaré los tipos de heteropolisacáridos y sus funciones. Tenemos a la hemicelulosa. Su término engloba un grupo de heteropolisacáridos que incluyen en su estructura monosacáridos como glucosa, silosa, manosa, arabinosa, galactosa, que vimos anteriormente, y diversos ácidos urónicos. Sin embargo,
Las estructuras más comunes son polímeros lineales de silanos y siloglucanos, unidos por enlaces B1 y 4. Estos heteropolisacáridos son muy abundantes en la pared celular de los vegetales. También son solubles en soluciones alcalinas concentradas y algunos tipos desarrollan una forma fibrilar donde actúan como agentes cementadores en el tejido vegetal. Ahora es turno de hablar de la pectina. Estos son propios de la lámina media entre las paredes celulares de origen primario en las plantas. Su componente principal es el ácido D-galacturónico, unido por un enlace AD1-4, en el que algunos carboxilos pueden estar esterilificados con grupos metilo. Este tipo de azúcar tiene la capacidad de polimerizarse fácilmente al contacto con esteres metílicos y otros azúcares como galactosa, rabinosa y ramnosa. Son ampliamente utilizados en la industria alimenticia para conferir firmeza a algunos productos como mermelada, compotas y gomas de azúcar. La heparina, que es como un anticoagulante que se produce en la sangre y en varios órganos como los pulmones, los riñones, el hígado y el vaso de los animales. Se compone de 12 a 50 repeticiones de ácido D-glucurónico o ácido L-indurónico y N-acetil de glucosamina. Las heparinas también son polisacáridos del tipo glicosamiglucanos con una fuerte carga negativa. Las heparinas tienen gran importancia industrial y son obtenidas artificialmente a partir de la ingeniería genética en bacterias o naturalmente a partir de los pulmones del ganado o de las mucosas intestinales de los cerdos. Ácido hialurónico. Este es uno de los fármacos más empleados en la industria de la estética, como lubricante debido a sus propiedades viscosas, elásticas y reológicas. Se emplea como lubricante ocular, amortiguador en las articulaciones y para retrasar los procesos de envejecimiento, puesto que disminuye la actividad de las células en el ciclo celular. Es un polímero perteneciente al grupo de los glicosaminoglicanos y está compuesto por un ácido D-glucurónico y un N-acetilglucosamina, unidos entre sí por un enlace B1-3. Se encuentra en casi todas las células de procariotas y eucariotas, especialmente en los tejidos conectivos y la piel de los animales. Las estructuras de los heteropolisacáridos son en polímeros lineales o ramificados, compuestos por unidades repetidas de dos o más monosacáridos diferentes. Hay que tener en cuenta que estos monosacáridos pueden no estar en la misma proporción. Los heteropolisacáridos tienen estructuras complejas con una tipología generalmente ramificada y en su estado nativo tienen una morfología simétrica y un tanto amorfa. Ahora vamos a ver la importancia de los carbohidratos. Tener energía es fundamental para sentirnos bien y poder cumplir con todas nuestras tareas durante el día. Ten en cuenta que si sientes fatiga, cansancio o te falta ánimo para hacer tus actividades, es muy probable que estés consumiendo muy pocos carbohidratos. Como consecuencia puede ocasionar un mal funcionamiento en el organismo. Los carbohidratos son muy esenciales. Generalmente un adulto necesita 300 gramos diarios, que serían 1200 kilocalorías de hidratos de carbono. Puedes encontrar a los carbohidratos en alimentos de alta disposición. Estos serían los que son más económicos. ¿Por qué son importantes? Todos en algún momento hemos reducido nuestro consumo de carbohidratos para evitar subir de peso, pero te cuento que en realidad nuestro cuerpo los necesita. Son muy importantes porque nuestro organismo los metaboliza para producir glucosa, molécula por la que obtiene energía. ¿Por qué no debemos de dejar de consumir?
El principal objetivo de alimentarnos es darle a nuestro organismo lo que necesita para que funcione bien. Ya vimos todo el proceso que hace nuestro cuerpo con los carbohidratos y en lo que nos ayuda. Si dejamos de consumirlos, nuestro cuerpo entrará en estado de cetosis. Esto quiere decir que dejará de producir glucosa y utilizará las grasas y proteínas que tienen almacenadas como fuente de energía. Esto provocaría que perdamos peso. Esto suena muy interesante para algunos que tenemos kilitos de más, pero también podría ser que perdamos masa muscular. Si realizamos una dieta libre de carbohidratos por corto plazo, cuando regresemos a nuestra alimentación normal sufriremos el efecto rebote, ya que nuestro cuerpo querrá guardar los carbohidratos. Entonces, si dejamos de consumir carbohidratos, alteramos el funcionamiento de nuestro cuerpo y corremos el riesgo de cambiar nuestro metabolismo. Recuerda que no se trata de dejar de consumir lo que nuestro cuerpo necesita, sino de evitar los excesos. Bueno, esperamos que con este video hayas podido disipar tus dudas sobre los carbohidratos. Si te gustó el video, te invitamos a darle un me gusta y compartir.